Hola, soy Prof. Javier H. y el día de hoy estaremos revisando lo que es interculturalidad crítica. Viene por ahí en el taller intensivo de formación continua para docentes que propone la Secretaría, pero si no eres de México, de todos modos te sirve este video. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito sobre estos temas de interculturalidad que pareciera que se parecen mucho a los temas de inclusión, pero hay ciertas diferencias. Hay que hacer siempre estas diferenciaciones porque se da mucho en la docencia que dicen, pues es lo mismo, nada más con otras palabras. Pues precisamente el hecho de que tenga otras palabras cambia muchas veces el trasfondo, o no muchas veces, cambia el trasfondo porque implica que viene desde otro paradigma y desde otra teoría. Y entonces, ¿qué es interculturalidad crítica? La interculturalidad crítica, de acuerdo a como viene en este texto, es que hagamos conciencia de todas estas culturas, por así decirlo, que viven o personas que viven en diferentes realidades. ¿Y estas diferentes realidades a qué se refieren? Pues puede ser desde lo económico, puede ser algún alumno con discapacidad, puede ser algún alumno de alguna comunidad indígena, de alguna persona que pertenezca a la diversidad sexual, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hacernos consciente? Bueno, ese es el primer paso. Después de la conciencia, hay que reflexionar sobre las dificultades que enfrentan estas personas. Es decir, la violencia sistémica. ¿Qué es violencia sistémica? Pues la violencia que se ejerce por el sistema que se desarrolla, es decir, por la sociedad, a grandes rasgos. Por ejemplo, una persona migrante vive violencia sistémica. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener papeles que en cuestión de acta de nacimiento, CURP, etcétera, etcétera, lo violenta en ocasiones para que no pueda ejercer, por ejemplo, un niño migrante, su derecho a la educación. Pero también el hecho de no tener una casa fija, el hecho de estar viajando, el hecho de estarse moviendo continuamente por el territorio lo violenta. Y entonces empezamos a reflexionar porque luego van a decir, bueno, pero eso no es mi culpa. Pues claro que no es nuestra culpa, ¿verdad? Pero sí como sociedad es nuestra responsabilidad, pero van a decir muchos. Pero ellos son los que decidieron vivir así, por así decirlo, porque pues si le echas ganas puedes lograrlo. Podemos irnos a la realidad y la realidad es que esto no es cierto. Normalmente la gente que nace pobre muere pobre y los que nacen ricos terminan siendo más ricos, ¿verdad? Entonces, la violencia sistémica es por la mala repartición de la riqueza en este caso, pero también existen más violencias. Por ejemplo, una persona con discapacidad que el mundo no está diseñado para que esta persona interactúe, sino que está diseñado para que las personas, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz, y las rampas no están en todos lados, entonces es un tipo de violencia sistémica que está viviendo. ¿Por qué? Porque cuando diseñan los edificios, cuando diseñan las calles, no piensan normalmente en estas personas. A esto se refiere a hacer reflexión. ¿Y por qué te doy estos dos ejemplos? Nada más porque las realidades son muy diversas. No es la misma realidad que yo vivo a la realidad que puede vivir otra persona. A pesar de que compartamos las mismas situaciones de vulnerabilidad, nunca van a ser igual. Por ejemplo, podemos ver a una persona que que pertenece a la neurodiversidad, por ejemplo, con un espectro autista y que pertenece a la comunidad de la diversidad sexual, pero también pertenece a un grupo indígena. Entonces esa persona va a enfrentar ciertas barreras y va a enfrentar ciertos retos en su vida que lo oprimen. Y entonces la reflexión no es pobrecito de él o pobrecito de ella, o qué vamos a hacer con él o qué vamos a hacer con ella, porque no se trata de eso. Se trata de que empecemos a reflexionar y tomar conciencia desde dónde viene el problema. Y pudiera ser desde cómo se está concibiendo la sociedad, desde cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué todo esto? Porque para poder tener una interculturalidad crítica, pues entonces nos tenemos que implicar nosotros como docentes. Ya hablé mucho de lo teórico. Nos tenemos que implicar mucho nosotros como docentes, pero también implicar a la persona que está enfrentando todas estas barreras o está enfrentando toda esta violencia. Porque ayer te decía algo en evaluación que también aplica aquí. El único y el que es experto en las barreras que enfrenta es la persona que las está viviendo. Yo puedo imaginarme las barreras que enfrenta o la violencia que enfrenta una mujer. Yo puedo imaginarme
las barreras que enfrenta una persona con discapacidad, pero jamás voy a saber lo que es. Por lo tanto, jamás voy a poder dar una ayuda, por así decirlo, oportuna, sino que las estrategias de cómo se puede mejorar tiene que venir de un equipo multidisciplinario en donde la persona que está viviendo esta violencia es la principal que se tiene que tomar en consideración. Por supuesto, a lo mejor el psicólogo va a apoyar, a lo mejor el maestro va a apoyar, a lo mejor el médico va a apoyar, pero hay que siempre tomar al centro o poner al centro a las personas que viven esto. Entonces, ¿qué es interculturalidad crítica? Pues hacernos consciente de la violencia que vivimos y que viven nuestros estudiantes para que a partir de esto podamos empezar a transitar hacia una mejora, ya no nada más como por así decirlo, de apagar fuegos. Bueno, pues necesita rampa, pues hacemos. Necesita esto en la escuela, pues se hace. No, sino pensar ya como con esta complejidad de que todos podemos vivir estas barreras. Recuerda, cuando el conocimiento se comparte, es poder. Soy Prof. Javier H. y espero te suscribas a mi canal y le des like a este video. Nos vemos pronto. Hasta luego.